Comenzaré. Gracias. Buenos días, gracias a todas y a todos por estar presentes en esta defensa de grado. Sin más preámbulo, comenzaré con mi presentación. La exposición está dividida en 6 apartados. Pregunta de investigación y objetivo general, el contexto del Camino Real Bajo, marco conceptual, historiografía, metodología, análisis y resultados por capítulo y conclusiones. Me permitiré leer mi pregunta de investigación. ¿Cuál fue el papel sociopolítico que desempeñaron los pueblos del noroeste de Yucatán frente a los requerimientos normativos y de facto de las autoridades regionales y centrales entre 1808 y 1847? Me interesaba ampliar las fuentes. Había una historia institucional, una historiografía de corte institucional, y me interesaba ampliar esas fuentes y tener un diálogo con la zona noroeste, que poco había sido trabajada desde el ámbito desde el área de conocimiento de la cultura política. Bellingeri tiene algunos antecedentes ahí. En ese sentido es que el objetivo general quedó conocer la cultura política judicial de los pueblos mayas del noroeste de Yucatán, a través del análisis del papel que desempeñaron ante las reestructuraciones político-normativas que emitieron las autoridades regionales y centrales en el periodo 1808-1847. Este es mi primer capítulo, trata justamente sobre el contexto del Camino Real Bajo. Aquí está el mapa. Ustedes ya leyeron la tesis, pero me parece que es importante decir que se trata de una zona comercial interconectada, a diferencia de lo que se pensaba, que la península de Yucatán se encontraba aislada del resto de la Nueva España. Se ha demostrado que se trata de una zona interconectada con el Caribe, con el centro, sobre todo a partir de Campeche y Cizal, y a través del tráfico y contrabando de mercancías y el tráfico del palo de tinte en el suroeste. Es una zona muy dinámica, con mucho comercio, con generación de redes comerciales y, bueno, como veremos, mucha participación política. El espacio que reguló la vida cotidiana en el noroeste de la península de Yucatán es la hacienda. El marco conceptual que guió la investigación, bueno, inicialmente comencé pensando, trabajando las facciones, las élites, la cultura política, y me interesaban las elecciones a partir de la Constitución gaditana, cómo se fueron configurando los ayuntamientos, y encontré en los expedientes, ya con las lecturas y con el trabajo en archivo, encontré que esta configuración de los ayuntamientos pasaba necesariamente por una serie de conflictos, de demandas, de protestas, y eso me hizo repensar si debía quedarme solamente con el ámbito de la cultura política, sobre todo cuando estaba trabajando con los pueblos y no desde la capital o con las facciones y la élite. Y las propias lecturas me fueron marcando que era necesario revisar, uno, el marco normativo, las leyes y las fuentes; dos, las instituciones, que en ese sentido, por ejemplo, Campos García, la doctora Machuca Gallegos, por supuesto, tienen un trabajo impresionante, pero también había que revisar este ámbito judicial en operación. Y con algunos autores y autoras traté de conformar este campo que vinculara la cultura política con la historia crítica del derecho, a partir de lo que Barriera, Agüero, Friedman y algunos otros autores llaman los operadores judiciales. Los operadores judiciales en consonancia con los subalternos. Y esto es lo que llaman usos sociales de la justicia. Por eso la pregunta fue, ¿cuáles eran las prácticas político-jurídicas que efectuaron los actores durante el proceso judicial? Es decir, se trataba de observar en acción esta participación desde la subalternidad. Y el campo fue justo el tribunal, el campo de acción. Bueno, debo reconocer la influencia primerísima de Arturo Güemes Pineda, en cuanto que su texto me abrió el panorama al categorizar
la participación maya, que a finales del 18 y principios del 19, dice Güemes Pineda, en los expedientes podíamos dividirla entre los ciudadanos mayas que asumen protestas como demandantes y como infractores. Este solamente es para mostrar un poco cómo traté de vincular las distintas áreas de conocimiento que muchos autores, autoras ya lo están haciendo. Justo aquí están los autores y autoras más representativos, me parece, más influyentes en mi trabajo, pero por supuesto que son muchísimas más. Y desde la cultura política, la historia crítica del derecho, el indio y la justicia en Yucatán y actores y medios impresos en Yucatán, sobre todo para el capítulo 3. La metodología, la selección de casos en archivo, bueno, al estar revisando, cabe decir que muchos expedientes pues están carcomidos, están rotos, la tinta se ha corrido, yo sé que ustedes saben muchísimo de esto y bueno, sobre todo porque son expedientes que vienen de la segunda instancia. Pasaron de la primera, llegaron a la segunda y a veces están incompletos, no se encuentra lo que pasó en la primera o se encuentra apenas una mención o solamente una foja. Entonces traté de que los expedientes estuvieran completos, el sumario, la plenaria y la sentencia, de que participaran el mayor número de operadores judiciales, que para mí era un campo vasto, tremendo y había que darle como sentido, y que los tipos de delitos y número de indicadores que generó el proceso de subalternos y operadores fuera equitativo. Esto ya esta tercera la decidí una vez que seleccioné los primeros expedientes. Y en el caso del capítulo 3, los impresos que destacaran por su presencia y alcance en la región. Para ello, González Calderón, Taracena Arriola y Suárez Turriza fueron básicos con esta guía, ¿no? Los archivos consultados los tienen ustedes en pantalla, el de Indias, el General de la Nación, Estado de Campeche, de Yucatán, la Biblioteca Yucatanense, valiosísimas, sobre todo la GEI y la Yucatanense fueron básicos para mi trabajo. Estas son las unidades de observación, leyes y relatos y las estrategias de poder en los juzgados. Ahora presentaré los análisis y resultados por capítulo. Debo decir que el capítulo 1 justo es el contexto, así que de alguna manera ya he hablado de ese contexto. Comenzaré por el 2 y llegaremos al capítulo 5 y concluiremos. La pregunta que guió el capítulo 2 fue, ¿cuál fue la situación de los mayas en el ámbito jurídico en las postrimerías de la colonia? Quiero decir como acotación que el capítulo 2 era necesario comprender este marco jurídico, normativo e institucional en las postrimerías de mi periodo, en su enlace también, para poder darle un sentido explicativo después al capítulo 4 y 5. Este capítulo 2 está relacionado directamente con la historia crítica del derecho. El capítulo 3 está relacionado con la cultura política, ya lo veremos, y el 4 y 5 trata de mezclar ambas, ¿no? De fusionar, de comprender desde ambos horizontes. Bueno, lo que estamos observando ahí es arriba lo que la Real Ordenanza de Intendentes de 1786 había dirigido, había mandado para la organización de la administración del territorio y de la justicia. En la cabeza está el gobernador, después el teniente letrado y abajo están los alcaldes, subdelegado y juez. Todos tienen, como dice Laura Brondino, es una especie de archipiélago de repúblicas, porque se trata de una serie de entidades, digamos, hasta cierto punto autónomas para gobernar y sin embargo centralizadas, en cuanto que se encuentran reguladas por el gobernador y capitán general o intendente. Arriba está lo que mandó la Real Ordenanza y abajo está una propuesta, una reflexión mía sobre los campos, las relaciones de poder que se forjaron en la cotidianidad durante este periodo. Por aquí lo que puedo distinguir rápidamente es que en la parte de abajo el promotor fiscal es una figura emergente que después se convertiría en el fiscal o procurador fiscal, y tenemos a sus costados al teniente letrado y subdelegado, siempre en consonancia con el gobernador y capitán general. Ni el subdelegado, ni el gobernador, ni los alcaldes tenían un tribunal.
donde pudieran ejercer el campo judicial, pero sí tenían lo que llama Brondino la vía, el subdelegado, por ejemplo, la vía ejecutiva o vía extraordinaria, pero también los alcaldes podían resolver asuntos de manera local, pero no tenían esta regulación administrativa que sí tenía el teniente letrado. Y por otro lado, si se quedan afuera, que ni tanto, el juez español, que es el subdelegado en los pueblos, es porque este es el que está regulando, este es el que está, su importancia radica en que está interviniendo, mediando entre los indios y el subdelegado, el gobernador y capitán general. Es importantísimo el trabajo del juez español en este sentido. Rescato entonces, en suma, al juez español y al promotor fiscal como figuras emergentes de no solo ejecutivas, sino también en la toma de decisiones. El 3, ¿cómo interpretó la élite ilustrada lo indio en la primera mitad? Bueno, ya que había tratado de comprender el marco normativo e institucional de los ámbitos de justicia, me pregunté desde la cultura política cómo es que estaban esta élite comprendiendo al indio. Y hay escasas referencias a lo indio después de haber revisado los impresos más destacados, y a la lengua maya se pensaba que había una especie de degeneración histórica, que los mayas de este periodo pues habían dejado atrás la grandeza de los mayas de la época clásica y posclásica o precolombina, con unos relatos extravagantes y ridículos, y bueno, ahí hay una serie de calificaciones que aparecen continuamente en estos relatos. Sin embargo, bueno, la pregunta que se hizo a la élite es cómo podía un indio que era extravagante, que era ridículo, participar en elecciones, organizar sus ayuntamientos, etcétera. Entonces la élite pensó que era a través del establecimiento de escuelas de primeras letras, y los mayas lo hicieron a través de, según ha demostrado Lenz, Resta, Ligaber, Machuca Gallegos, han demostrado que lo hicieron a través de las alianzas políticas, del uso del español, en comenzar a usar el español en los documentos administrativos y judiciales, y también se afirma que el cacique fue visto más bien como un funcionario más. Entonces ya hay un posicionamiento ahí del maya, del indio maya, a pesar de esta otra visión. Bueno, el capítulo 4 es sobre los infractores y el 5 es sobre los demandantes. Infractores en cuanto que delinquen en la vida cotidiana, y demandantes, de acuerdo a Güemes Pineda, en cuanto que participan abiertamente en movimientos que pretenden una resolución de ciertas demandas. Esta codificación se la debo primordialmente a Marcela Dávalos. No es de ella, pero ella ha brindado desde la cultura política y un poco acercándose a la historia crítica del derecho también, ha descubierto a través del análisis de los expedientes cómo es que los subalternos generaron estrategias para posicionarse y para apropiarse del ámbito judicial, de los tribunales y del conflicto. Y los operadores judiciales también tenían en esta suerte de pleito, de estira y afloja por el dominio de la hegemonía, tanto simbólica como administrativa, etcétera, también tuvieron esta suerte de estrategias. A partir de esta codificación es que ustedes observaron algunos resultados en una serie de tablas. Esta otra son anexos también del capítulo 4 y parte del 5, lo menciono aquí mismo porque esta se la debo primordialmente también a Flores con agregados míos, y Graciela Flores, y cada uno de estos apartados los fui trabajando cuando revisaba los expedientes, tanto lo anterior, esta codificación, digamos, simbólica, como la que sí aparece de manera explícita, más objetiva. Entonces hice codificaciones en ambos sentidos. Y estos son los resultados. En el capítulo 4, ¿cómo se relacionó el indio infractor con los operadores judiciales en los tribunales? Bueno, los castigos judiciales trataron de moldear un nuevo sujeto capaz de autorregularse. Se negaban los cargos imputados,
el inculpado recurrió al perdón alegando ser pobre, o el defensor alegaba que el inculpado parecía cierta estupidez. El desempeño de los defensores era tibio, casi obligatorio. Observé que en varios casos, pues, los defensores no querían participar o participaban, pero a veces los iban hasta a buscar a su casa y la esposa decía, pues no está, es que no ha llegado, no sé cuándo vaya a regresar, porque no estaba el defensor o que no pretendían tener un pie en el tribunal. El papel de los testigos ayudó a moldear el desempeño del juicio. Como Dávalos afirma, fue la sola creencia, la sola palabra ya generaba una especie de nacimiento de la verdad. Entonces, era la creencia lo que permeaba no la demostración, era la creencia lo que permeaba la regulación y definición del juicio. Y en ese sentido, los testigos, pues, llegaron a moldear a los jueces, tanto en primera como segunda y hasta tercera instancia. El tiempo que los acusados pasaban en prisión es casi el mismo tiempo que duraba el juicio, de tal forma que cuando el juicio terminaba, pues siempre los compurgaban, es decir, los exoneraban. Ya está, pues ya pasó este tiempo en prisión, entonces vamos a dejarlo que salga. Lo que observo es una especie de práctica de tutelar del perdón. Me atrevo a llamarlo de esa manera, porque es como si fuera aquellas prácticas del protectorado de indios, pero ahora manifestándose a través de del emergente sistema de justicia. Y en la segunda instancia, las sentencias se atenuaron. En muchas ocasiones, en la segunda instancia, los jueces decían, bueno, pues vamos a perdonarlos o que paguen las costas o vamos a disminuir el tiempo de la sentencia o ya pasó el tiempo suficiente en prisión y quedaban atenuadas estos castigos en el caso de los infractores. Este esquema quise presentarlo porque si bien no existió un procedimiento explícito, porque lo que regía era un conjunto de leyes que mezclaban desde las leyes de Indias de 1680 o la novísima recopilación de las leyes de Indias de 1805 con la Carta Gaditana de 1812, el Reglamento de Operación de la Justicia de 1812, etcétera. Sí aparece por ahí al observar los diversos expedientes, sí aparece sí hay una continuidad, sí hay un patrón en el ejercicio de la justicia. Bueno, ustedes lo habrán visto, sí hay ahí un procedimiento no explícito. Este procedimiento se hace fuerte, más firme, más explícito hasta 1841 y por supuesto después queda más claro, pero por eso quiero decir, no era explícito, pero ahí estuvo. Hasta aquí puedo decir capítulo 4 rápidamente, y en el capítulo 5 sobre los demandantes, bueno, ¿cómo se relacionó el indio demandante con el poder político hegemónico? Los indios afirmaron su autonomía y definieron la soberanía dentro de los marcos. Para eso me parece importante, me gustaría retomar el ejemplo de la zonada en Celestún, donde hay una apropiación del territorio a partir de un rancho, de una localidad que crea un conflicto que trasciende los límites de la localidad, que comienza a hacer pensar a los operadores judiciales de las otras jurisdicciones si están actuando o no están actuando correctamente, y ese conflicto mueve los intereses de los distintos actores sociales de tal forma que llega hasta la segunda instancia en la ciudad de Mérida. Un conflicto que empezó siendo local. Por eso afirmo que reafirmaron su autonomía y definieron su soberanía en esos marcos de acción. Y esos abusos de autoridad o estas demandas generaron, no obstante, dentro del campo hegemónico, esta legitimación de las demarcaciones jurídicas. Existió también una combinación de coerción y consenso entre subalternos y operadores judiciales. No es que todo se debió a los subalternos,
y su relación con los ámbitos de justicia, sino identifiqué también, y eso es motivo, por supuesto, que es, ya al final les lo diré, es una de mis propuestas para próximos estudios, el trabajo que hicieron los operadores judiciales, estas estrategias, negociaciones y conflictos. Lo que observé fue, de paso, de manera, al tratar de entender la operación del sistema judicial, la recurrencia a instancias superiores para legitimar las sentencias, aún en segunda instancia. Es decir, pasaban hasta tercera instancia, de la primera a la segunda hasta la tercera instancia. Hubo regaños y llamadas de atención de instancias superiores a sus subordinadas. Me parece que había un interés en legitimar el puesto aún en la incompetencia. Es verdad que no podemos llamar a los jueces legos incompetentes porque, por supuesto, justamente no había esta profesionalización de la justicia. Pero también estoy hablando de la segunda instancia. Hay conflictos de interés con los cuales yo ya no ahondé, pero se observa por ahí algunos conflictos entre operadores judiciales que parece que están preparados profesionalmente, por lo menos reconocen, son letrados, reconocen este procedimiento del que hablaba anteriormente. Entonces, quizá pudiera ser que este interés en legitimar el puesto se deba a que no los que estaban en instancias superiores tenían un interés fuerte en que los operadores judiciales de instancias inferiores no llegaran a ocupar sus puestos. Pero esto es una sospecha, no lo pude comprobar. Lo que es cierto es esto que estoy mostrando. Los operadores judiciales se mantenían pese a los cambios de facciones. Bueno, también diseñé una tablita con un anexo donde podemos observar ahí todos los operadores judiciales que se encuentran en acción y los nombres no varían mucho a pesar de que a nivel político había un conflicto fuerte. Bueno, quiero agregar aquí otra cuestión. Me parece también que no hay un interés propiamente en el hecho, porque los de primera instancia no siempre verifican. Hay testigos y luego llamadas segundos testigos, pero es en última lo que permea al final, lo que prima al final es esta creencia en la verdad a través de la palabra de los testigos. Y los de segunda instancia no les interesa el contexto. Desde la ciudad de Mérida están leyendo los expedientes, los documentos, y bueno, están tomando decisiones sin ahondar, sin observar qué es lo que estaba sucediendo. Esto es lo que observé en el capítulo 5 que ocurría a través cuando demandaban los mayas. Bueno, este es el proceso político-jurídico seguido en la zonada de Celestún. No ahondaré en ello porque veo que me queda poco tiempo. Tengo un cronómetro aquí junto a mí. Y las conclusiones. El indio maya aprovechó el descontrol burocrático para reorganizarse y apropiarse del territorio. Quiero decir que esta cultura política que manifestaron los mayas la observé a través de los procesos en los tribunales, porque es una fuente de primera mano que nos permite identificar qué está sucediendo. Lo que observé ahí es que finalmente el ritual de las formas, siguiendo a Marcela Dávalos, genera un efecto positivo en segunda instancia, es decir, las mentiras, las súplicas, las confesiones, la recurrencia al perdón, la negación de cargos por pobreza o estupidez, sí genera un efecto positivo en la segunda instancia. Los defensores retomaron las antiguas leyes, pero no solo los defensores, sino también los otros operadores judiciales, los propios jueces, los escribanos, todos ellos siempre retomaban antiguas leyes, sin necesariamente tener un juicio fundante, una especie de marco que les permitiera justificar su decisión. Claro, me parece que esto es lo que operaba justo en ese periodo emergente. Los pleitos en el juzgado en los pleitos en el juzgado se observa justo este posicionamiento del indio maya a través de las negociaciones entre los caciques, entre
con el alcalde, los subdelegados y los párrocos y otros operadores judiciales y actores políticos. Son continuas estas negociaciones. Observamos al subdelegado aliándose con los mayas y de repente con el alcalde, o el alcalde está siendo enjuiciado por el subdelegado y los mayas entran estratégicamente. Hay una serie ahí de negociaciones interesantes que nos permiten ver que no fueron entes pasivos. La sujeción, también estos pleitos en el juzgado generaron sujeción al territorio y a las instituciones a pesar de contradicciones internas. Es decir, como en el caso de la zona de Celestún o el caso del cura de Anguas, la protesta que hubo en el cura de Anguas, a pesar de estas contradicciones entre los distintos actores y del descontrol político que enmarcó el contexto histórico en ese periodo, a nivel macro, digamos, a pesar de eso, los mayas supieron posicionarse, apropiarse de estas leyes y tomar una posición frontal en el juzgado, en los tribunales. Por eso me parece que se debe invertir la nominación infractores demandantes. La hipótesis la corroboro. Entre 1808 y 48, los mayas del noroeste de Yucatán construyeron ciudadanía. Construyeron ciudadanía al aprovechar la desorganizada administración de la justicia para forjar estrategias cotidianas de poder. Para ello hicieron un uso social de la justicia y se apropiaron de la normatividad vigente en beneficio propio. La ciudadanía no se forjó por decreto, sino en la cotidianidad. Se trató de un liberalismo bajo palabra. Algunos de los resultados que me permiten enmarcar posibles exploraciones futuras, los tienen ustedes en pantalla. No voy a detenerme en ello. Solo quisiera recomendar que es pertinente estudiar la actuación maya en la misma zona durante la guerra, el periodo posterior del 48 en adelante hasta el 64, que es cuando desaparecen las repúblicas de indios formalmente en Yucatán. Habría que ver qué pasó desde este enfoque de la cultura política y los usos sociales de la justicia en esta misma zona noroeste de la península. Y otro estudio que me parece interesantísimo sería observar las negociaciones entre los operadores judiciales, que yo las vi de paso al revisar mis expedientes, al categorizar y codificar, pero que no entré propiamente en ese ámbito. Un compañero, Cristian Íñiguez, tiene un trabajo semejante. No he tenido la oportunidad de leer su trabajo, pero me parece que podría por ahí encaminarse los siguientes estudios. Bueno, finalmente agradezco al CIESAS tremendamente, al CONACYT, a la doctora Julia, la doctora Machuca, Laura Giraudo y doctor Peter Guardino. Muchísimas gracias. Su trabajo ha sido importantísimo para mí, su trabajo como historiográfico y su trabajo personal y su guía en este proceso. Agradezco a Sara, a Luna y a Rui, a la familia, a las amistades. Y los dejo con esta imagen de la cárcel de San Benito que fue proporcionada por un amigo mío. Pues muchísimas gracias. Sería...